Existe una mentira histórica tan profundamente arraigada en la conciencia colectiva que incluso mexicanos la repiten sin cuestionar. La creencia de que el Mustang es caballo americano, símbolo del viejo oeste estadounidense, animal que define frontera norteamericana y espíritu de conquista anglosajona. Pero la verdad que registros históricos, análisis genéticos y simple cronología geográfica confirman inequívocamente es tan perturbadora para narrativas nacionalistas que ha sido sistemáticamente ignorada durante siglos. El Mustang no nació en Estados Unidos, no es creación americana ni representa herencia anglosajona. Es caballo de origen español e ibérico que llegó primero al territorio que hoy es México, décadas antes de que colonos británicos siquiera pisaran costa este de lo que se convertiría en Estados Unidos. Y durante generaciones vivió, se reprodujo y prosperó en tierras mexicanas antes de que expansión territorial estadounidense, en siglo XIX, la reclamara mediante guerra y anexión forzada. El Mustang no es caballo americano que viajó a México, es caballo español mexicano que fue apropiado por narrativa estadounidense cuando fronteras políticas se movieron violentamente hacia sur, dejando manadas que habían vagado libremente durante 300 años, súbitamente dentro de territorio que ahora se llamaba Estados Unidos. Esta no es revisión histórica motivada políticamente, ni nacionalismo mexicano inventando vínculos falsos. Es simple verdad cronológica y geográfica que cualquier examen honesto de documentos coloniales, mapas históricos y distribución de poblaciones equinas confirma sin ambigüedad. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. Hoy vas a descubrir exactamente dónde puedes encontrar Mustangs legítimos en México actualmente, cuánto cuestan dependiendo de si son importados registrados o descendientes de líneas mexicanas antiguas y, crucialmente, por qué reclamar herencia mexicana del Mustang no es solo corrección histórica, sino reconocimiento de que estos caballos legendarios tienen raíces que se hunden profundamente en tierra mexicana, siglos antes de que símbolo del oeste americano fuera siquiera concebido por cultura popular estadounidense. La historia real del Mustang comienza no en praderas de Montana ni desiertos de Nevada, sino en puertos españoles del siglo XVI, donde conquistadores cargaban barcos con caballos seleccionados específicamente para conquistar Nuevo Mundo. Animales que descendían de las mejores líneas ibéricas disponibles en esa época, incluyendo andaluces criados durante siglos en península ibérica para guerra y trabajo intensivo, berberiscos del norte de África, que aportaban resistencia al calor y eficiencia en ambientes áridos desarrollada durante milenios en desiertos, y jacas españolas, esos caballos compactos y versátiles que campesinos usaban para trabajo agrícola y transporte. Estos no eran caballos ordinarios seleccionados al azar, representaban genética refinada durante generaciones para características específicas que españoles sabían serían esenciales para colonización de territorios desconocidos, resistencia para jornadas largas sin forraje garantizado, capacidad de sobrevivir en climas extremos desde calor tropical hasta frío de altitudes, temperamento suficientemente manejable para trabajo, pero con valentía para enfrentar situaciones peligrosas y crucialmente capacidad de reproducirse exitosamente en condiciones de semilibertad, porque colonos no tendrían recursos para mantener todos los caballos en establos controlados. Cuando estos caballos llegaron a lo que hoy es México, durante primeras décadas del siglo XVI, comenzaron proceso de adaptación y dispersión que eventualmente crearía poblaciones de caballos salvajes que españoles llamarían mesteños o mostrencos, términos que significaban literalmente animal, sin dueño o animal suelto, palabras que vaqueros mexicanos usaban rutinariamente décadas antes de que el término fuera anglicizado en Mustang por colonos estadounidenses que encontraron estas manadas durante expansión hacia oeste en siglo XIX. Muchos de estos caballos españoles escaparon durante batallas, fueron abandonados cuando expediciones fracasaron
o fueron soltados intencionalmente porque mantenerlos era logísticamente imposible en ciertas situaciones, y en lugar de perecer como animales domésticos desprotegidos, hicieron algo extraordinario. Sobrevivieron y prosperaron, formando manadas libres que se dispersaron por vastos territorios que abarcaban lo que hoy es norte de México y eventualmente sur de Estados Unidos. Aunque es crucial entender que durante siglos estas tierras eran todas territorio español o posteriormente mexicano. Solo después de Guerra México-Americana, en 1846, cuando Estados Unidos anexó territorios masivos incluyendo California, Nuevo México, Arizona y Texas, las manadas de mustangs que habían vivido en esas regiones durante generaciones súbitamente se encontraron dentro de fronteras estadounidenses sin haberse movido un solo kilómetro. Esta cronología es absolutamente crucial para entender que el mustang no es caballo que migró de Estados Unidos a México, es caballo español-mexicano, cuyo territorio ancestral fue dividido por fronteras políticas impuestas mediante conquista militar, dejando poblaciones en ambos lados de línea que antes no existía. Antes de que Estados Unidos existiera como nación independiente, estos caballos ya vagaban libremente por lo que hoy llamamos suroeste americano, pero que entonces era inequívocamente territorio mexicano, y solo narrativa histórica selectiva que ignora cronología básica puede reclamar Mustang como creación puramente estadounidense. Entonces, cuando preguntamos si existen Mustangs en México hoy, la respuesta correcta no es simple sí o no, sino explicación matizada que reconoce múltiples realidades simultáneas. Existen Mustangs registrados importados legalmente de Estados Unidos. Existen descendientes de líneas antiguas que nunca fueron formalmente registradas, pero que genéticamente son indistinguibles de Mustangs americanos. Y crucialmente existen caballos viviendo completamente libres en regiones remotas de México que son biológicamente mustangs, aunque no estén reconocidos oficialmente por ninguna agencia gubernamental. Comencemos con la categoría más clara, que son mustangs registrados importados, porque criadores mexicanos han estado trayendo estos caballos de Estados Unidos durante décadas, reconociendo valor de genética probada mediante siglos de selección natural brutal. Muchos de estos animales vienen del Bureau of Land Management, que es agencia federal estadounidense responsable de manejar poblaciones de mustangs en tierras públicas y que periódicamente captura y ofrece estos caballos para adopción o venta cuando poblaciones exceden lo que tierra puede sostener sosteniblemente. Los criadores mexicanos pueden adoptar o comprar legalmente estos mustangs mediante programas establecidos, transportarlos a México cumpliendo regulaciones veterinarias y aduanales, y usarlos para cría, trabajo o simplemente como caballos de paseo, dependiendo de temperamento y entrenamiento del animal específico. Los precios varían enormemente dependiendo de múltiples factores, donde Mustang no domado directamente de programa BLM puede costar relativamente poco, quizás 35,000 a 50,000 pesos mexicanos, cuando consideras costo de adopción más transporte desde Estados Unidos. Pero estos animales requieren inversión masiva de tiempo y frecuentemente habilidades profesionales de doma, porque son literalmente salvajes, habiendo vivido toda su vida sin contacto humano significativo y poseyendo todos los instintos defensivos que eso implica. En el otro extremo del espectro, Mustang completamente domado con entrenamiento en disciplinas específicas, temperamento comprobadamente manejable y quizás línea genética particularmente valorada como Cougar o Pryor Mountain, puede alcanzar 120,000 pesos mexicanos, o incluso más si tiene historial competitivo o características excepcionales. Las variables que afectan precio incluyen obviamente nivel de doma, donde caballo que puedes montar inmediatamente vale dramáticamente más que uno que necesitas entrenar desde cero. Costos de transporte que pueden ser sustanciales cuando estás moviendo animal vivo cientos o miles de kilómetros a través de fronteras internacionales, con todos los requisitos veterinarios y permisos que eso implica, y linaje específico,
donde ciertos grupos de Mustangs, como Cougars, que muestran características de caballos españoles coloniales originales, son valorados más altamente que Mustangs de poblaciones mixtas, donde genética ha sido diluida por caballos de rancho que escaparon y se mezclaron con manadas salvajes. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. Pero importación de Mustangs registrados de Estados Unidos es solo una fuente. Existe también mercado activo de Mustangs domados en subastas competitivas, especialmente en estados fronterizos mexicanos como Sonora y Chihuahua, donde compradores asisten regularmente a eventos en Estados Unidos, específicamente para adquirir estos caballos. Estos compradores frecuentemente buscan animales que han pasado por programas de entrenamiento de 100 días, donde domadores profesionales convierten Mustangs salvajes en caballos montables, y aunque estos programas no producen animales completamente entrenados en sentido de caballo que ha trabajado durante años, sí proporcionan base sólida que hace entrenamiento subsecuente mucho más manejable que comenzar con Mustang completamente sin tocar. Los usos para estos Mustangs importados varían desde colección por entusiastas que aprecian historia y características únicas de estos caballos, hasta trabajo práctico de campo donde su resistencia legendaria y capacidad de funcionar con mantenimiento mínimo los hace superiores a razas más refinadas que requieren cuidados constantes, pasando por simple paseo recreacional donde su sure-footedness y temperamento generalmente calmado, una vez domados, los hace seguros y confiables. Y existe también práctica de usar Mustangs como sementales para cruzar con yeguas locales, creando descendencia que hereda resistencia, cascos duros y eficiencia metabólica del lado Mustang, mientras mantiene características de razas locales que pueden incluir tamaño mayor, conformación específica para trabajo regional o temperamento particular valorado localmente. Estos cruces de Mustang no son Mustangs puros en sentido de registro formal, pero son altamente valorados en campo mexicano, donde funcionalidad supera pureza de raza, cuando necesitas animal que trabaje confiablemente, día tras día, en condiciones que destruirían caballos menos resistentes. Los precios para estos cruces típicamente caen en rango de 25,000 a 80,000 pesos, dependiendo de qué porcentaje de sangre Mustang tienen, qué raza fue usada en lado materno, nivel de entrenamiento y características físicas específicas del individuo. Rancheros que han usado estos cruces reportan consistentemente que heredan lo mejor de ambos mundos: la resistencia sobrenatural y capacidad de prosperar con recursos mínimos que define Mustangs, combinada con tamaño quizás mayor y temperamento potencialmente más dócil de razas domésticas que han sido seleccionadas durante generaciones específicamente para cooperación con humanos. Pero más allá de Mustangs importados, registrados y sus cruces, existe pregunta fascinante que revela cuán complicada es situación real. ¿Existen Mustangs verdaderamente salvajes viviendo libremente en México actualmente, sin ninguna conexión con programas de importación modernos, sino como descendientes directos de aquellas poblaciones originales que vagaban estas tierras durante siglos? La respuesta oficial es no. México no posee manadas de Mustangs protegidas por gobierno federal, comparable a como Bureau of Land Management estadounidense gestiona poblaciones en tierras públicas americanas. No existen programas formales de conservación ni registros de cuántos caballos salvajes habitan regiones remotas, ni esfuerzos coordinados para manejar estas poblaciones. Pero la respuesta biológica real es mucho más interesante. Sí, definitivamente existen caballos viviendo completamente libres en múltiples regiones de México que genéticamente son indistinguibles de Mustangs, que exhiben todos los comportamientos de caballos salvajes y que, según evidencia disponible, son descendientes directos de aquellas poblaciones coloniales que nunca fueron completamente eliminadas, sino que persisten en bolsones aislados, donde presión humana ha sido insuficiente para erradicarlos.
La Reserva de la Biosfera de Janos, en Chihuahua, es quizás el ejemplo más documentado donde pastizales extensos sostienen población de caballos sin dueño que conviven con bisontes reintroducidos. Estos caballos no tienen marcas de hierro indicando propiedad, muestran comportamiento típico de manadas salvajes con estructuras sociales complejas y extrema cautela ante humanos, y poseen conformación y características que sugieren fuertemente herencia de caballos coloniales españoles que son ancestros directos de mustangs estadounidenses. Zonas rurales remotas de Sonora y Coahuila también reportan avistamientos regulares de caballos salvajes, y regiones serranas del centro del país, donde acceso humano es limitado por topografía brutal, albergan poblaciones que locales conocen, pero que nunca han sido estudiadas sistemáticamente por biólogos o manejadores de vida silvestre. Estos caballos son extremadamente resistentes, como esperarías de animales que sobreviven sin ninguna asistencia humana en ambientes que pueden ser brutalmente inhóspitos, sin marca de propiedad porque nunca han sido capturados y procesados por sistemas de rancho modernos, y crucialmente, exhiben comportamiento que los separa claramente de caballos domésticos que ocasionalmente escapan y vagan temporalmente antes de ser recuperados. Estas son manadas estables multigeneracionales, con jerarquías sociales establecidas, rutas de migración estacional siguiendo disponibilidad de agua y forraje, y transmisión cultural de conocimiento sobre territorio que solo ocurre cuando poblaciones han persistido suficientemente largo para que experiencia acumulada se pase de generación en generación. La genética de estos caballos permanece pobremente estudiada porque capturar y muestrear animales verdaderamente salvajes en terrenos remotos es logísticamente difícil y costoso, sin financiamiento, que justifique esfuerzo. Pero los pocos análisis que se han realizado sugieren que llevan líneas genéticas antiguas que se remontan directamente a caballos ibéricos coloniales, haciendo estos animales no simplemente caballos salvajes, sino cápsulas de tiempo genéticas vivientes que preservan información sobre poblaciones fundadoras que establecieron todas las manadas de mustangs subsecuentes tanto en México como en Estados Unidos. Y aquí entra conexión fascinante con caballo criollo mexicano, esa raza o más precisamente tipo funcional que México está intentando recuperar y formalizar como patrimonio ecuestre nacional. Muchos caballos criollos mexicanos comparten sangre mesteño porque son descendientes de las mismas poblaciones fundadoras. No son mustangs registrados en sentido formal, pero poseen mismo tronco genético, misma adaptación extrema a condiciones mexicanas desarrollada durante siglos, de selección natural, y frecuentemente todavía viven en estado semisalvaje, en ranchos extensos, donde son capturados solo ocasionalmente para trabajo específico, pero pasan mayoría de sus vidas vagando libremente. Esta conexión entre Mustang y criollo mexicano no es coincidencia sino reflejo de historia compartida, donde ambos descienden de caballos españoles coloniales que se dispersaron por territorio que hoy está dividido por fronteras nacionales, pero que biológica e históricamente es continuo. Proyectos como el de Casio Arezzo, trabajando con Kiger Mustangs importados para recuperar caballo. Criollo mexicano reconocen explícitamente esta conexión usando genética Mustang que preserva características de caballos españoles coloniales originales para reconstruir lo que México perdió cuando poblaciones locales fueron diluidas mediante cruces indiscriminados con razas modernas que no respetaron valor de líneas antiguas adaptadas perfectamente a condiciones específicas. El resultado de este proyecto ha sido primera generación registrada de caballos aprobados, oficialmente para reproducción, como parte de esfuerzo de recuperar caballo criollo mexicano como raza formal, demostrando que Mustang no es alternativa extranjera a caballos mexicanos, sino literalmente la misma cosa, separada solo por fronteras políticas y sistemas de registro diferentes. Y esto nos lleva a pregunta de por qué Mustang es tan desejado en México entre quienes entienden sus capacidades
reales más allá de simbolismo cultural. Estos caballos poseen resistencia extrema, que les permite trabajar jornadas completas en condiciones que agotarían razas más refinadas, capacidad de caminar distancias enormes que es crucial en ranchos extensos de norte de México, donde puede ser 50 kilómetros, entre puntos de agua, habilidad de trabajar bajo calor intenso sin colapso por estrés térmico que limita severamente caballos no adaptados, capacidad de sobrevivir con alimentación mínima extrayendo nutrición de forraje pobre que dejaría a otras razas desnutridas, instinto de sobrevivencia que los hace cautelosos en terrenos peligrosos, salvando vidas de jinetes que confían en juicio del animal, y crucialmente, esa cualidad que vaqueros describen como no abandonar trabajo, voluntad de continuar funcionando incluso cuando fatigados o incómodos, que separa animales verdaderamente funcionales de aquellos que son adecuados solo en condiciones óptimas. Estos no son beneficios teóricos, sino ventajas prácticas, que se traducen directamente en eficiencia económica y confiabilidad operacional en contextos donde fracaso del caballo puede significar pérdida de ganado, incapacidad de completar trabajo necesario o incluso peligro para humanos si animal colapsa en ubicación remota. Y más allá de funcionalidad pura, el Mustang representa simbología poderosa que resuena profundamente en cultura que valora libertad, resistencia e independencia. No es simplemente caballo, sino símbolo viviente de espíritu que se niega a ser quebrado. Animal que sobrevivió durante siglos no por protección humana, sino a pesar de presión humana constante. Criatura que no fue creada por programas de cría modernos, sino forjada por selección natural en ambientes que no perdonan debilidad. Esta dimensión simbólica no debe ser descartada como romanticismo sin consecuencias prácticas, porque afecta genuinamente cómo personas interactúan con estos caballos, el respeto que les otorgan y la disposición a preservar líneas que de otro modo podrían ser descartadas en favor de razas más comercialmente viables. La idea final que necesitas llevarte de esta exploración es que cuando ves caballo libre, fuerte e indomable en regiones remotas de México, no estás necesariamente viendo simple caballo escapado de rancho cercano, sino potencialmente descendiente directo de primeros caballos españoles que pisaron estas tierras hace 5 siglos. Fragmento viviente de historia mexicana que precede formación de naciones modernas. Animal cuya existencia desafía narrativas simples sobre propiedad cultural y herencia nacional. El Mustang no pertenece exclusivamente a ningún país definido por líneas en mapas dibujadas mediante guerras y tratados. Pertenece a la tierra misma, a ecosistemas que moldearon su evolución, a historia que trascendió fronteras políticas. Es americano por banderas que ahora ondean sobre territorios donde vive, pero es mexicano por sangre que corre en sus venas, trazando líneas ininterrumpidas hasta caballos que llegaron cuando estas tierras eran Nueva España. Y es español por origen último en Península Ibérica, donde todo comenzó. Reconocer esta herencia compartida no es negar conexiones que estadounidenses sienten con Mustang, sino enriquecer comprensión de que historia es complicada, que animales no respetan fronteras humanas y que patrimonio cultural puede ser legítimamente reclamado por múltiples pueblos cuyas historias se entrelazaron en territorios que compartieron, incluso cuando eventualmente fueron divididos por conflictos que estos caballos observaron sin comprender ni participar.